Por empezar por el principio, ¿qué es el ecofeminismo? Bueno, el ecofeminismo hay muchas definiciones, pero mira, luego me lo puede complementar Aimé, pero podemos decir que es un pensamiento, es una filosofía, un pensamiento y un movimiento social, por supuesto, un movimiento dentro de una corriente dentro del movimiento feminista, ¿no? Que nació Ujú. en los años 70. Y hay, hay muchas definiciones, podemos decir muchos matices, una forma más empática, digamos, de sentir la naturaleza también, Ujú. pero digamos que es un movimiento que supera, o que decimos un pensamiento que supera tanto el androcentrismo como el antropocentrismo, y eso lo podría definir bastante bien, ¿no? Si supera el androcentrismo como idea de que el varón es el centro de todo, ¿no? Y que nosotras y la naturaleza y todos somos las otras, lo otro. Y también es superar el antropocentrismo, que es la idea de que los seres humanos estamos en el centro de la Tierra, ¿no? Y que todos los demás los seres, los otros animales, la naturaleza está para servirnos. No sé, Aimé. Bueno, en español, en Iberoamérica en general, se conoce la historia, se ha conocido la historia del ecofeminismo y sus principales vertientes en los últimos, un poco más, ¿no? De una década, gracias al trabajo de la filósofa Alicia Puleo. Y bueno, ella en las reflexiones que hace sobre el ecofeminismo nos recuerda que esta forma de feminismo tiene sus orígenes en la misma raíz del feminismo, que es la ilustración, donde poco se menciona cuando se habla de la ilustración, de aquella vertiente donde se vindican justamente los derechos de las mujeres, pero también se ponen en cuestión pues los límites antropocéntricos, aunque todavía no existían estos conceptos. Y lo que el feminismo aporta a la ecología, siguiendo pues a las reflexiones de esta filósofa, el principal exponente aquí en el contexto iberoamericano, pues es una historia de vindicación Mm. como movimiento social y como y toda su riqueza teórica del feminismo de 3 siglos. O sea, ni más ni menos eso le aporta a la ecología, o sea, toda esta experiencia que tiene el feminismo. Y bueno, la ecología, el feminismo, pues la crítica a la mirada antropocéntrica y entra en juego también aquí la ética animal, porque al ecofeminismo le interesa la cuestión de la naturaleza, la extensión pues de la ética a todos los seres vivos, a los ecosistemas, pero también a los otros animales. Entonces el feminismo hace una revisión crítica, ¿no? De la ética animal desde una mirada feminista. Y en este sentido, el ecofeminismo justamente lo que busca es la comprensión de cómo se articulan las diferentes formas de dominación, lo que decía Dina, el antropocentrismo, cómo opera en nuestra cultura, cómo la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia la tierra, la violencia hacia los otros animales y hacia otros seres humanos, digamos, estas formas de violencia forman parte de una misma lógica de la dominación androantropocéntrica. Estaba acordando, Aimé, que Olympe de Gouges, o Olimpia de Gouges, o bueno, como se diga, yo de francés voy un poco justo, igual que de casi todos los idiomas. Bueno, esta vindicación de los derechos de la mujer y de la ciudadana, pues que le valió la guillotina, ¿no? Y bueno, pues es una de las pioneras del feminismo. Y ahí demuestra pues lo complicado que ha sido para el feminismo desde el principio, perseguidas, a veces asesinadas. Y al mismo tiempo es muy interesante. Olympe de Gouges no conozco mucho si hubo una reflexión ecologista en sus planteamientos. Sí que me consta que era también autora teatral y que también escribía ensayos y que también fue una de las primeras pioneras del antiesclavismo, ¿no? Y esto está muy bien porque el feminismo o los feminismos, precisamente esa conexión con evitar, digamos, toda discriminación, ¿no? No solo las de género.
Hay una parte de su obra, Los derechos de la mujer y de la ciudadana, donde ella hace una reflexión sobre que por qué el ser humano no vuelve su mirada hacia la naturaleza, donde ella no encuentra esa dominación que ve, ¿no? en la cultura, ¿no? Específicamente discriminatoria hacia las mujeres. Hay una parte muy, o sea, que da mucho para pensar en ese sentido. Y también ella amaba a los animales, a los otros animales. Es muy curioso, ¿no? Cómo esa unión de luchas, esa interseccionalidad. Nosotros decimos que el ecofeminismo nos gusta. Ahora mismo estamos en una época, no sé si lo habéis visto, un poco complicada, un poco fastidiada, ¿no? A mí me gusta decir que estamos en una encrucijada, ¿no? En un cruce de caminos. Y como cruce de caminos hay que ver qué dirección tomar, ¿no? Si seguimos por donde hemos llegado hasta aquí, o si pegamos un bandazo y si cambiamos la dirección puede ser en una dirección mejor o puede ser incluso peor, ¿no? Y pienso que las herramientas del ecofeminismo, al plantear una reflexión que tiene que ver no solo con, digamos, la justicia ambiental, con por cómo tratamos los recursos del planeta y el planeta, que a lo mejor no habría que hablar de recursos, ¿no? Sino que habría que hablar de que somos parte de este planeta, y no solo del planeta y de la naturaleza, sino de las personas, ¿no? Y el ecofeminismo de alguna manera es esa interseccionalidad que nos hace mucha falta, porque además, cuando se entiende el hilo común que unen diferentes luchas, es cuando se crean discursos que lo pueden cambiar todo, ¿no? No sé cómo lo veis. Yo quiero decir, lo que comentas, Dani, es muy importante porque desde luego, quiero decir, si queremos tener futuro, ya sabemos que necesitamos grandes cambios estructurales, no simplemente maquillaje o pequeños, digamos, medidas eh, que parezca que estamos haciendo algo, que parece que estamos haciendo algo, pero en realidad no lo hacemos. Necesitamos un cambio absolutamente estructural, de crecimiento, o sea, necesitamos inteligencia colectiva, necesitamos muchísimo, no sabemos, seguramente hay muchos caminos buenos y tendremos que transitarlos todas juntas, pero desde luego, si no es un camino con feminismo, para las mujeres el futuro no se presenta como muy halagüeño, ¿no? Porque desde luego puede haber sociedades futuras muy decrecentistas, muy ecologistas, pero también terriblemente patriarcales, ¿no? Eso, y tenemos, nosotras ecofeministas tenemos claro cuál es la hoja de ruta, ¿no? Que es desde luego más ecología y más feminismo. Y por supuesto, animalismo. No sé lo que piensa la compañera. Bueno, yo pienso que el ecofeminismo es una de las respuestas más comprometidas del feminismo ante el mundo que estamos viviendo. Me parece que el ecofeminismo toma, digamos, esta historia desde su origen mismo, ¿no? Del feminismo y la lleva hasta, digamos, en un proceso de análisis, pero también de práctica y de transformación de las condiciones de vida y de una serie de decisiones que tienen que ver con la vida concreta, eh, para mostrar justamente lo que las mujeres pueden aportar en todo este contexto de crisis, de, de crisis sistémica, ¿no? En la que Sí. estamos. El ecofeminismo estaría llevando, digamos, hasta sus últimas consecuencias, desde mi manera de ver las cosas, las vindicaciones feministas. Es que además hace mucha falta porque todos estos planteamientos cuestionan pues la base de esta sociedad. O sea, si el ecofeminismo, una de las cuestiones que creo que deja más claras es que hay que universalizar los cuidados y que los cuidados deben ser bueno, la vocación de toda la humanidad y no solamente de un género o un sexo en concreto, ¿no? Y eso quizá, aparte de que para mí es el mensaje más claro que queda del ecofeminismo, quizá no cabe en este sistema capitalista y patriarcal. Esto supone que hay que cambiarlo todo, ¿no? Si en vez de poner en el centro el dinero, ponemos en el centro los cuidados y lo entendemos como la misión de todos y todas, estamos cambiando completamente el discurso y el mundo, ¿no? El otro día en esta línea, hablando de esta línea, Dani, escuchando a Alicia Purleo justo el otro día, comentaba que las mujeres hemos salido al ámbito de lo público, ¿no? Cuando estábamos
hablando de los dualismos mujer-naturaleza, no, la mujer estaba solo en el ámbito de lo privado, restringida, y nosotras sí hemos salido a lo público, al trabajo, hemos querido recuperar nuestra voz, pero son ahora los varones los que tienen que hacer su parte también, ¿no? Irse al ámbito de lo privado y colaborar, bueno, no solo colaborar, sino trabajar en igualdad y participar en esta tarea que son los cuidados, por supuesto. Pero ya sabemos que eso es una tarea pendiente, ¿no? Pero que está ahí y que es fundamental. Es fundamental, sí. Desde luego, desde el punto de vista de los hombres, es verdad que ya hemos hablado toda la vida nosotros y toda la vida hemos sido los que estábamos en las tribunas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues cada uno a la medida de sus posibilidades creo que intentar que seáis vosotras las que lideráis y nosotros hacer lo posible, ¿no? Y también a veces estar entre bastidores, ¿no? Supongo. Está claro, ¿no? Sí, dime, que querías, creo que querías añadir algo a esto. Bueno, sobre el tema de los cuidados, estaba pensando, ¿no? En lo que propone el ecofeminismo respecto a los cuidados. Y bueno, como ya hemos estado comentando, por una parte es de poner en cuestión la marca de género y que los cuidados estén constreñidos pues nada más a las mujeres, ¿no? Y que se universalicen. Pero el ecofeminismo hace un planteamiento más allá todavía respecto al tema de los cuidados, además de pugnar por su universalización, también lo que propone es que estos cuidados abarquen más allá de las relaciones humanas, hacia las relaciones con todos los seres vivos, ¿no? Entonces, estas son dos aportaciones muy importantes desde el ecofeminismo para pensar el cuidado. Pero cuando hablamos de, digamos, extender este cuidado no solo a los seres humanos, hablamos de conservacionismo o de otras maneras de entender el conservacionismo, porque claro, quiero decir, el movimiento ecologista de muchas maneras diferentes ha abogado por estas fórmulas de conservación de la naturaleza. ¿Hay alguna específicamente del ecofeminismo, quiero decir? Bueno, aquí yo lo entendería más bien en un sentido como dentro de la ecología política, o sea, el cuidado entendido aquí como aceptar o entender que el resto de los seres vivos tienen un valor moral, no nada más los seres humanos. O sea, que no solo los seres humanos son dignos del cuidado, sino el resto de los seres vivos. Y esto puede ir más allá de un mero conservacionismo hacia una perspectiva política. Estamos hablando de una perspectiva política, moral, entiendo también, ¿no? Moral y ética completamente diferente, ¿no? No Básicamente. antropocéntrica, no, más allá del antropocentrismo. O Claro, sea, pensar el cuidado más allá del androcentrismo y más allá del antropocentrismo. claro, es una manera diferente de ver el mundo y una reflexión moral totalmente, o una visión, un punto de vista completamente diferente. Muchas veces cuando se habla de yo, particularmente yo no soy, por ejemplo, yo no soy vegano, pero sí entiendo e intento comer la menor carne posible, ¿vale? O intento que no sea de una forma exagerada, pero sí que entiendo. Exagerada quiero decir porque la dieta común de la gente normalmente es muy exagerada en el sentido de que hay demasiada carne, con todo el impacto que eso conlleva, ¿no? Sí que creo que aparte de los impactos ambientales de la carne, que por una parte hay que comer menos carne, o incluso en algunos casos hay gente que lo elimina por esta visión ambiental, pero luego está la dimensión moral del asunto, que tiene que ver cómo tratamos a los animales y que también es una reflexión que nos interpela moralmente referente a todos los seres vivos, animales, no animales, personas o personas con diversidad cognitiva, por ejemplo, ¿no? O sea, que estamos hablando aquí de que se abren muchos melones a la vez. Claro, claro, me refiero a que esto nos interpela no solo nuestra relación con las personas, con los animales, y dentro de las personas con toda la diversidad que supone, con lo cual, de alguna manera, sí que estamos en otro punto de vista completamente diferente. Sí, pero Dani, yo sí lo veo, para mí es muy importante entender que los otros animales
tienen valor por sí mismos, no solo como instrumentos para, digamos, para la utilización de los seres, para los seres humanos, que es como los ve, como que el antropocentrismo como lo hemos vivido hasta ahora, ¿no? O sea, el cambiar toda esa estructura mental y pensar que ellos tienen valor por sí mismos, ¿no? Para mí eso me clarifica mucho, ¿no? Cuando pensarlo así. No como un recurso, digamos, o como algo externo a nosotros, como que simplemente está ahí para nuestro uso de disfrute, sino como seres Total, vivientes con dignidad, entendemos, ¿no? por supuesto. Claro, pero yendo, como dirían en Cataluña, a más, no solamente estamos aquí hablando de seres vivos, ¿no? Porque todas estas tradiciones que además, Jaime, se dan más en el continente americano que en Europa, aunque aquí se ha empezado con el tema de reconocer derechos al Mar Menor y tal, el asunto de otorgar derechos directamente a la naturaleza, ¿no? Que también eso es una conexión muy importante con estas tradiciones ecofeministas. Y sí, es una aportación, me parece a mí, desde el pensamiento del sur, de América Latina, al diálogo ecofeminista, pero que debe de ser vista de manera crítica también. Por ejemplo, las constituciones de los primeros países que reconocen los derechos a los seres vivos y a la naturaleza son Ecuador y Bolivia en la primera década del siglo XXI. Y esto, bueno, tiene un significado muy grande por todas las cosas que se van a derivar de ahí. Sin embargo, digamos, las presiones del neoliberalismo son tan fuertes que en ambos casos, una vez promulgadas estas constituciones, pues ha habido muchos proyectos extractivos que ponen en cuestión la coherencia de estos proyectos. Entonces, bueno, esto es sumamente que todo el tema del buen vivir, que es central en estas constituciones y que aporta mucho, yo insisto, a la ética ambiental y al diálogo ecofeminista transcultural, pero al mismo tiempo es interpelado por estos proyectos extractivos que se han impuesto a pesar de que existan estas constituciones.